Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Hemos llegado por fin a la semana 10 de nuestro curso sobre el Evangelio de Mateo y quisiera señalar aquí brevemente unos criterios para nuestra interpretación del último tramo de la narración, la muerte y resurrección de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Primeramente decirles que no va a haber mucho trabajo tipo tareas de foro en esta semana porque soy consciente de que están realizando sus trabajos exegéticos finales. Hay un solo aporte que se requiere en un foro que es una respuesta global a todo lo que vamos a dar en esta semana. De cara a su trabajo exegético final, les ruego que estudien detenidamente las instrucciones para ese trabajo, eh, para que no pasen por alto alguno de los requisitos de ese trabajo exegético final. Evidentemente espero que puedan aprovechar los comentarios que hice sobre sus trabajos exegéticos preliminares. Este trabajo exegético final se trata del mismo pasaje, pero como verán en las instrucciones, su propósito es desarrollar, defender, aclarar una interpretación coherente de ese pasaje. Así que, por favor, que tomen el tiempo para estudiar las instrucciones, también porque uno de los requisitos del trabajo es un diálogo eh, bien hecho con el comentario de Carter y algunos de los artículos, si hay alguno pertinente a su pasaje en reservas, pero es importante utilizar a Carter de una manera constructiva, o sea, que no se trata simplemente de usar unas fuentes de él o a él como autoridad, sino usar su comentario para aclarar su propia interpretación, la de usted. Entonces, eso se explica más en las instrucciones para el trabajo. No se espera, para que sepan, no se espera ninguna otra investigación para este trabajo exegético final. Eh, el investigar muchas fuentes no aumenta la nota. Eh, lo que la nota refleja es la calidad de la interpretación y el cumplimiento de los requisitos del trabajo que están explicados ahí en las instrucciones. Me interesa mucho más que usted pueda estudiar y presentar bien el pasaje concreto de la narración de Mateo que su capacidad de investigar otras fuentes. Entonces, prefiero que concentren sus esfuerzos en la tarea de la interpretación de su pasaje. Bien, para que no se confundan y que no pasen miedo tampoco, sí que hay un trabajo adicional tipo reflexión, es una reflexión escrita. Ese trabajo sí que está en el programa del curso, pero no se entrega hasta la semana posterior, o sea que no se tiene que entregar en esta semana, se entregará al final de la semana que viene, que es la semana de los exámenes finales, y nosotros no tenemos examen, solo tenemos este escrito tipo reflexión sobre todo el mensaje del Evangelio de Mateo en función del conflicto. Creo que es bueno al final de un curso así dar un paso para atrás, ver un poco el panorama de toda la narración, todo su arco, todo su desarrollo y preguntarnos cómo es su mensaje, qué nos transmite este Evangelio, quién es Jesús a la luz de esta historia y para
enfocar mejor su reflexión sobre todo el Evangelio de Mateo, identificado yo el tema del conflicto. Entonces, como verán en las instrucciones, y daré un poco más de información sobre esto al principio de la semana que viene, esta reflexión escrita se trata de aprender del conflicto de Mateo, cómo entender y habitar los conflictos más importantes de nuestra época, de nuestro contexto, y de esta forma aprender el discipulado cristiano en esos conflictos del testimonio de Mateo sobre Jesús, que se dio a conocer precisamente a través de unos conflictos concretos. Eso, como digo, se entregará no esta semana, sino la semana que viene, pero para que sepan de qué se trata y pueden volver también al programa del curso si quieren ver ahí el plan. Criterios para la interpretación de esta parte ya climática del Evangelio de Mateo. Yo creo que la dificultad principal con la que llegamos a este último tramo es que tenemos unas formulaciones teológicas bastante fijas, por no decir cerradas, sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Verán que yo hablo un poco de esto en la introducción al foro. Ya que este es el corazón de nuestra fe, tenemos unas doctrinas muy establecidas que sobre la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, pero sobre todo en cuanto a la muerte de Él, doctrinas que parece ser que no se nutren mucho de la propia narración de la muerte y la resurrección de Jesús. Llegan a ser una especie de afirmaciones sobre la muerte de Jesús sin contexto narrativo. Y yo creo que nuestra comprensión de la muerte de Jesús será bastante pobre si no se nutre de su presentación concreta en las narraciones de los evangelios y en nuestro curso sobre todo la narración de Mateo. Entonces es importante para entender el significado, el poder de la muerte de Jesús, por ejemplo, es importante estudiar cómo llegó a morir. El hecho de que Jesús antes de morir celebró una última Pascua con sus discípulos y luego fue traicionado por uno de los presentes ahí en su cena, el hecho de que fue negado por la roca de su iglesia, el hecho de que todos sus discípulos, todos sus amigos lo abandonaron en su momento de necesidad, la corrupción que se organizó entre ciertas autoridades de su pueblo y la autoridad romana, todo esto, digamos que aporta significado a lo que es la muerte de Cristo. Entonces, el hecho de que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, por ejemplo, el significado de ese hecho se nutre de este drama. Y no podemos entender muy bien cómo es esa obra de perdón, por ejemplo, cómo nosotros participamos de ese perdón sin entender la muerte de Jesús según su presentación en la narración. Todos los detalles, todo el drama que ocurre en torno a esa muerte. De la misma forma podríamos hablar de la resurrección, que francamente para nuestras formas habituales de hablar sobra. Como Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, es como que no hace falta una resurrección. Sobre todo lo que es una resurrección, que es la resurrección de un cuerpo. Eso es lo que significa. ¿Por qué es importante la resurrección del cuerpo de Jesús? Una tumba vacía. ¿Qué significa esa resurrección conforme a la presentación de la narración de Mateo, conforme a lo que es todo el panorama de la historia de Israel? Estas son preguntas clave para entender el testimonio sobre la muerte y la resurrección de Jesús en Mateo,
y espero que puedan discernir pues unos hilos claros entre las partes anteriores de la narración y este momento climático de la muerte y la resurrección de Jesús, que ocupan un porcentaje enorme de la narración para el tiempo que es. Sobre todo espero que disciernan los hilos entre la destrucción venidera que Jesús acaba de predecir para el templo, para Jerusalén y por lo tanto para su pueblo, y cómo su muerte es precisamente su solidaridad con ese futuro que él ha predicho para el templo, para su pueblo. Yo creo que si no vemos la continuidad entre la narración anterior y sobre todo ese último discurso de Jesús y lo que estamos leyendo en la narración de su muerte y luego su resurrección, pues no captaremos las dimensiones y el poder, francamente el amor profundo que es la muerte de Cristo y cómo es la propia revelación de Dios con nosotros, que luego surge en poder de resurrección, que hasta el día de hoy pues sigue extendiéndose por todo el mundo. Un placer una vez más estar en la mesa de estudio, como quien dice, con ustedes, y estoy impaciente para ver cómo lo que han aprendido sobre la narración anterior de Mateo pueda enriquecer pues su interpretación de lo que es el corazón de nuestra fe y el clímax del drama de la narración, la muerte de Jesús en una cruz romana y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Dios los bendiga.